Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón hace unas semanas, particularmente para este campus. Y me encanta cuando es así porque realmente entro con mucha expectación, sabiendo que habrá uno o algunos de nosotros que esta palabra es para ti y lo ha sido para mí. Y estoy expectante de lo que Dios va a hacer y te animo a que la recibas con apertura. Este es un tema que Dios no solamente ha hablado en algunos días o semanas en mi corazón, creo que puedo ver algunas temporadas en mi vida en respecto a este tema. Entonces, si ven que me apasiona un poquito, es por eso. Este tema le he llamado de generación en generación. De generación en generación. Y este es más que un título, es un concepto que podemos encontrar en la Biblia. Los académicos hebreos le llaman ledorvador, es un término que habla de cosas que van sucediendo más allá de la vida de un individuo. Planes que se comienzan en un tiempo, pero que continúan o se concluyen en otro tiempo. Esto no es algo que es muy lejano a nosotros, aún en el mundo laboral. Estamos familiarizados con esto. Hice una pequeña investigación con el querido Google, que lo sabe todo. No se crean, solo Dios lo sabe todo, pero Google sabe mucho. Y encontré que 9 cada 10 empresas aquí en México son empresas familiares. Y cuando piensas en una empresa familiar, alguno de ustedes quizá ha trabajado o tiene una empresa familiar. Y si has estado en una organización o en una institución como esta, sabes que tienen 2 objetivos. Por un lado está el de crecer y construir todo lo que es crear, pero por el otro lado está el cómo va a continuar esto. ¿A quién vamos a dejar? Ya sea de la familia o cómo vamos a levantar a quien le dé seguimiento a esto. Normalmente estas empresas familiares no son tan grandes como una gran corporación, de modo que si no plantean o planean quién va a continuar, mueren. Que es el caso de muchísimas empresas familiares que solo se enfocaron en un área, la de construir y crecer, y no se enfocaron en la de preparar a la siguiente generación. ¿Y qué pasa? Al momento de llegar el tiempo de ceder la batuta, o no hay nadie, o a quien se lo pasan se toma muy poco tiempo en destruir lo que se ha construido. Y este tema lo podemos ver en las labores, lo podemos ver en casas, lo podemos ver en muchas expresiones, pero obviamente también lo podemos ver en las Escrituras. Y en una ocasión yo les quiero compartir una anécdota de cómo Dios resaltó este tema en mi corazón. Fue hace 2 años. Teníamos una invitación a un congreso en Estados Unidos y fuimos mi esposa, mi hija y yo. Mi hija apenas tenía 6 meses en ese entonces. Estamos muy contentos. Para ponerles en contexto de este viaje, yo estaba como un adolescente que iba a ir al concierto de su artista favorito. Yo estaba emocionado lo que le sigue porque me gusta mucho leer y 4 de mis autores favoritos iban a estar ahí como expositores. Entonces yo estaba súper emocionado porque aparte no era un congreso tan grande, por lo tanto sabía que se podía dar el espacio para conectar con ellos. Y yo estaba realmente emocionado y me voy a exponer un poquito, pero no nada más estaba emocionado. Honestamente yo estaba pensando y haciendo mis planeaciones maquiavélicas de cómo iba a conectar con ellos. Y mira, en el tiempo de café me meto y ahí me acerco y luego compro un libro y le digo que me lo firme. Y estaba haciendo todos mis planes de cómo iba a poder conversar con ellos, porque en mi cabeza yo es como sueño con hacer puentes. Eso es parte de mi diseño. Me encanta estar conectando diferentes sitios y como es un congreso internacional, yo decía, tengo que lograr hablar con ellos y construir un puente y hacer algo. Ya estaba con todos mis planes. Volamos, tuvimos algunas escalas y ya por fin llegamos allá a Washington y tan pronto aterriza el avión, no sé si el cambio o qué, mi garganta me empieza a doler. Yo dije, no me encanta usar muchas medicinas, pero esa vez sí corrimos a la farmacia y compré todo lo que pude. Me acuerdo que compré un spray que te dormía, una pastilla que te tomabas, casi me untaba el árnica que me ponían en primaria y todo lo que me pudiera poner, ese día me lo tomé. Pero para no hacer la historia muy larga, comienza el congreso, comienza el tiempo de alabanza y mi garganta está cerrada, yo no tengo voz.
Y para un ser extrovertido e intenso, eso es lo peor que le puede pasar. Y con muchos planes de conectar. Yo tenía todas mis ideas y todos mis planes involucraban hablar. Y ahora me encuentro día 1 del Congreso y no puedo hablar. Estaban todos cantando, yo también estaba en el tiempo de alabanza y me acuerdo, otra vez me estoy exponiendo, pero creo que puede ser benéfico para el mensaje. Estaba cantando, pero estaba llorando. Y yo creo que alguien, si hubiera estado cerca de mí, hubiera dicho, wow, este cuate está bien metido en la alabanza. No, estaba bien enojado. La verdad, estaba bien frustrado porque decía, o sea, acabo de atravesar todo el país, todo este esfuerzo, tengo mis planes. Y no sé si te ha pasado que reclamándole a Dios empiezas a corregirlo. Yo sé que a ustedes no les pasa eso, a mí me ha pasado. Empiezas a decirle, Dios, esto era bueno para tu reino. Así como, te me estás atravesando en tu obra. Algo así estaba. Otra vez me estoy exponiendo, pero era realmente, yo estaba enojado porque yo decía, si esto se logra, esto es bueno. Si esto se logra, el reino avanza. Si esto se logra, esos eran los planes y ahora no puedo hablar. Pero me encanta como Dios es un papá bueno, tierno, misericordioso. Y no creas que me expuso. No creas que me hizo sentir mal. ¿Cómo se te ocurre hablarme así, hijo? Para nada, al contrario, empezó a consolarme en medio de estas lágrimas. Y simplemente trajo unas palabras durante la alabanza y me decía, sí, yo también quiero eso. Pero no va a ser con las personas que tú crees. Va a ser con la siguiente generación. ¡Pum! Eso fue lo que sentí. Y trajo una paz increíble que me duró todo ese día. Al día siguiente, ahora estaba igual de intenso, pero buscando a la siguiente generación. Ahora me bajé al Congreso y porque aparte estábamos en un lugar que es en las afueras de la ciudad, de estos hoteles grandes a donde no te puedes ir a ningún lado. Entonces yo decía, aquí cae porque cae la relación, aquí vamos a hacer algo. Y nuestra hija, ya les dije, tenía 6 meses. Me dice mi esposa, vamos al cuarto a que descanse. Y ok, bueno, vamos. Muy obediente yo. Y estaba en el cuarto como león enjaulado. Caminaba y yo pensaba en toda la gente que ahorita está abajo. Yo decía, abajo ahorita se está resolviendo el mundo y armando todos los planes y yo estoy aquí en el cuarto. Y hasta que le dije, ¿sabes qué? Me voy a bajar. Voy a bajar a ver a quién conozco, con quién conecto. Paréntesis, sí, perdón, así soy de intenso, pero ya el Señor está trabajando conmigo. Y ya me bajé al lobby y pues es un hotel, no hay para dónde irte. Es un break bastante largo. No les hago muy larga la historia. No hablé con una sola persona. Me senté en el lobby, me senté en el bar, me senté en el restaurante, me pasé por un lado. No hice nada. Mi esposa se ríe porque sí, me pueden imaginar cómo estaba hasta que me volví a frustrar. Y voy caminando de regreso al elevador. Se abren las puertas y justo va saliendo la mano derecha del director, que justo más o menos somos de la edad. Y pues nos topamos literal así frente a frente. Entonces, hola, ¿cómo estás? Y como traes el gafete, eso es el puente para comenzar a platicar. Empezamos a platicar. 5 o 10 minutos después estábamos trabajando en un proyecto que íbamos a hacer Israel, Monterrey, estando a distancia, y era con la siguiente generación. Y para mí empezó a palpitar mi corazón de decir, wow, Señor, me queda claro que si tú dices algo va a suceder. No lo tienes que forzar, no lo tienes que estar construyendo. Realmente si Él lo dice, va a suceder. Pero también otro mensaje que me habló y que está conectado con lo que estamos hablando es que fue el punto de y será con la siguiente generación. Yo tenía mi idea de cómo se tenía que ver, pero Dios me dice, no va a ser así, vamos a hacerlo de otro modo. En la primera reunión no comenté esto, pero justo hace unas semanas acabo de estar otra vez en el mismo congreso, 2 años después. Y hoy en día, haciendo relaciones, proyectos y planes que hace 2 años eran tan solo una idea, hoy seguimos conectando con la siguiente generación y tenemos participación porque Dios está haciendo grandes cosas entre nosotros. Y fue algo increíble que pude vivir y recordar que Dios obra más allá de nosotros mismos, obra más allá de una sola generación. Él viene obrando por los siglos y seguirá por los siglos de los siglos. Hay varias escrituras, les quiero mencionar 3 en donde Dios se menciona como un Dios generacional. Éxodo 3:15 dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, Adonai, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Wow, me encanta cómo se presenta a Moisés diciéndole, yo soy el que he venido siendo.
El de Abraham, el de Isaac, el de Jacob. Y le dice, y permaneceré por generaciones en generaciones. Deuteronomio 7:9 dice lo siguiente: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Y el salmista, meditando en este pasaje, escribe lo siguiente en Salmo 5, refiriéndose a Dios: siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Las escrituras verdaderamente están llenas de historias en donde vemos una transferencia generacional, en donde vemos planes que comienzan con una generación y van a continuar o se van a concluir con otra generación. Y pudiéramos hablar de muchas historias, pero en particular quiero hacer mención a la historia de David y su hijo Salomón. Todos conocemos a David. Me gusta siempre dar un pequeño contexto, nada más para recordar. David es el hijo de Isaí, ¿se acuerdan? Un hijo no muy favorito. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando Samuel llega y le dice, tráeme a tus hijos porque voy a ungir a uno para ser rey, David ni siquiera es convocado. Yo no sé qué sientes tú cuando lees estos versículos, pero para mí eso es bullying. Está súper fuerte. O sea, tráeme a tus hijos. Y David ni siquiera los llaman. Y se va de uno por uno y finalmente Samuel tiene que decirle, ¿no hay otro? Yo me imagino al papá, a ver, ¿tendré otro? A ver, sí, me explico, es tu hijo. Y dice, me iba a venir un ejemplo, pero creo que no es adecuado para acá. Pero aún si no te acuerdas de él, sabes que está tu hijo y David está olvidado. Y en eso dice, sí tengo uno, está pastoreando, pero... Y lo traen a David. Y David es ungido para ser rey. Y van a pasar unos años para que él verdaderamente llegue al trono, pero finalmente a los 30 años llega al trono. Y llega al trono con toda autoridad. Conquista la tierra prometida, incluso conquista Jerusalén y lleva el arca del pacto ahí. Establece Jerusalén como la capital y dice la palabra que vivieron en paz por un tiempo. Puso el estándar más alto que la historia ha conocido de los reyes de Israel. Incluso desde aquel tiempo hasta la fecha, los hebreos y los judíos, cuando piensan en el Mesías, dicen, será como el rey David. Puso un estándar, era el más grande rey que ha vivido. Y si has leído la historia y la conoces, sabes que llega un momento donde está desde su palacio en Jerusalén y está viendo la carpa o la tienda de Moisés en donde estaba el arca. Y algo está en su corazón que dice, y lo describe de 2 Samuel 7:2, dice, algo no está bien que yo viva en un palacio como este, mientras Dios está en una tiendita de tela. Y si sabes esta historia, Natán, el profeta, le dice, venga, haz lo que esté en tu corazón. Pero Dios interrumpe y le dice, no va a ser así. No va a ser como tú lo estás planeando. Sí lo vamos a hacer, pero lo haré con tu hijo. No serás tú quien lo hará, lo haré con tu hijo. Y David le quedó muy claro esas instrucciones. Y David va a vivir a partir de ese momento, acuérdense, tiene alrededor de 30 años en ese momento. Y va a vivir todos sus días hasta lo último de su vida preparándose para hacer esta transferencia generacional. Siendo responsable con lo que Dios le ha hablado, pero preparando a la siguiente generación y preparando todo lo que está alrededor para que su hijo pueda continuar. Y justo esta transferencia generacional la vamos a estudiar hoy. Y la encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 28. Si traes tu Biblia o tu celular, o si no, estará aquí en las pantallas. Te animo, ahí vamos a estar y no nos vamos a mover. Primera de Crónicas 28, si quieres abrirla. Vamos a ver 4 características que podemos aprender de cómo David lleva a cabo esta instrucción y cómo cede el mando, cómo transfiere a la siguiente generación. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 2 y 3. David, hablándole al pueblo de Israel, dice: David se puso de pie y dijo: hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo, pero Dios me dijo: tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado
mucha sangre. Versículo 6. Me dijo, tu hijo Salomón edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo y yo seré su padre. Al ver estos dos versículos podemos ver la primera característica que le he llamado reconoce los tiempos. David reconoce los tiempos y sabe cuándo es el momento adecuado de hacer esta transferencia. Y si ves, no es un David que está en el lecho de muerte en una cama diciendo, estas son mis últimas palabras, hijo. No sé si habías notado, pero aunque sí ya es mayor en esta época de su vida, tiene la autoridad y la influencia para convocar a todo el pueblo y el pueblo responde. De modo que quiero que te visualices a un David con mucha autoridad. Un anciano, sí, seguramente, pero con toda la autoridad. Fuerza, probablemente todavía le quedaba fuerza. Fuerza física, pero principalmente fuerza en influencia, en poder, en sabiduría. Si convoca y responde, quiero que te lo imagines. Es un David fuerte, sólido. Probablemente el pelo blanco, probablemente ya anciano, pero es el momento en donde David dice, es cuando. Es cuando. En una ocasión escuché a alguien compartir acerca de la diferencia de los reinados tradicionales con el modelo de los patriarcas que encontramos en la Biblia. Y si tú piensas el modelo tradicional de un rey, ya sea históricamente o lo que tú y yo conocemos a través de las películas, te hago una pregunta. ¿Cuándo cede el rey su trono? Cuando muere. Cuando muere el rey, entra el sucesor. Esa es la manera en que lo hemos conocido. Es la manera en que lo hemos importado incluso a muchas empresas. Sin embargo, si tú ves el modelo de los patriarcas nunca se esperaban hasta morir para ceder el mando, sino que sus últimas fuerzas, su último tiempo, lo dedicaban para entregar a la siguiente generación y acompañarlos en el arranque. ¿Por qué? Porque entendían que lo que Dios les había pedido, lo que Dios les había dado, no terminaba con su muerte, sino era parte de su rol asegurarse de que la siguiente generación caminara con ello. Por lo tanto, los últimos años, las últimas fuerzas, no eran para cerrar con broche de oro, era para pasar a la siguiente generación y ayudarlos a despegar. Wow, yo pienso en esto y digo que podamos ser como David. Personas que no estamos pensando solo en lo que nosotros vamos a dejar aquí en la tierra, sino que estamos ya viendo y diciendo, mis fuerzas ya están conectadas con las de la siguiente generación. Este mensaje, y lo voy a estar diciendo varias veces, tiene una aplicación directa a los padres definitivamente. Creo que es la aplicación más directa. Todos aquellos que tenemos hijos. Pero esta también tiene una aplicación para ti que no tienes hijos e incluso jóvenes que están con nosotros. Porque como generación estamos construyendo y haciendo cosas que dejaremos a la siguiente generación. Y es importante que podamos ver eso y que sepas que tú estás dejando huellas. Sí, incluso tú joven y tú persona que no tiene hijos, juntos como generación, estamos dejando un estándar, huellas en la que la siguiente generación caminará. Luego que la primera característica, lo decíamos, reconoce los tiempos. Sigamos con el versículo 9. Ahora se va a dirigir a Salomón. Ya le dijo al pueblo, vamos a entregar. Ahora le dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Me encanta que las primeras palabras que le dice David no es, esta es las instrucciones para, o esto es lo que se espera de ti. David se va a lo más importante. Y le dice, aprende a conocer al Dios de tus antepasados. Conéctate con la gran historia de Dios. Me encanta porque muchas veces nuestras vidas en un pensamiento tan occidental se concentran en nosotros mismos. Piénsalo de esta manera, nuestras lápidas o las lápidas tradicionales, viene tu año de nacimiento, una pequeña rayita que normalmente dura 70, 80, 90 años y el año de defunción. Pero quiero decirte que aún esas fechas están dentro de una gran historia que comenzó desde antes de la fundación del mundo y continúa
por una eternidad. Somos parte de una gran historia. Dios ha venido obrando en la historia de una manera intencional y con mucha precisión. Hay muchos que voltean a ver la historia como una serie de acontecimientos desconectados unos de otros. Pero desde la perspectiva bíblica, la historia es la historia de la redención de la humanidad, la historia de la gloria de Dios, la historia de lo que Dios está haciendo para redimirse un pueblo para la honra y gloria de su nombre. Y todas las generaciones tenemos opción a participar en ella. Que podamos abrir nuestros ojos, y David es lo que está haciendo, diciéndole a Salomón, esto es lo más importante. Veo 3 palabras que le dice: conocer, adorarlo, servirlo. Esto es lo principal. Que podamos guiar a nuestros hijos, que podamos guiar a los que vienen detrás de nosotros a tener una relación con Dios. Hace poco leía una frase de Lutero donde citaba un versículo que casi todos conocemos, pero lo complementaba con sus palabras. Y voy a decir la primera mitad, y muchos de ustedes lo van a poder terminar en sus cabezas. Dice: instruye al niño en el buen camino. ¿Alguien se lo sabe? Creo que muchos, ¿no? Son de estos versículos que si alguien los suelta, tú los terminas, ¿no? Pero Lutero le pone 3 puntos suspensivos y luego él aporta algo. Dice: instruye al niño en el buen camino y tú no te olvides de andar en ellos. ¿Qué está diciendo con esto? Es: instruyamos, enseñemos, hay que verbalizar, hay que hablar a nuestros hijos. Este es nuestro Dios, esta es la riqueza de su gracia, de su misericordia, esta es la hermosura de Dios, pero también vivimos en ello. Hay muchas cosas que se van a transmitir por medio de palabras, hay muchas que van a ser transmitidas por cómo vivimos. El ayuno, tus hijos y la siguiente generación va a ocupar que se los expliques. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué significa? Lee el Antiguo Testamento y te vas a encontrar con muchos momentos donde Dios les decía: construyan esto. Y en una ocasión les explica por qué. Él dice: para que cuando pasen las generaciones y tus hijos ya no sepan por qué fueron edificados, dirán: ¿por qué está esto ahí? Y tú les recordarás: porque algún día Dios nos sacó de Egipto de ser esclavos. Hay cosas que se hablan, hay cosas que se viven, pero juntas, viviendo, enseñando y siendo ejemplo, vamos a instruir a la siguiente generación. Padres y generación en general, ¿hay algo que no te gusta de la siguiente generación? ¿Hay algo que tú has visto como una falla de la siguiente generación? Yo te animo a que con palabras y con testimonio los invites a ver cómo lo puedes vivir. Los invito a que podamos unirnos, que podamos relacionarnos, tener la humildad suficiente para decir: mira, ven, no te voy a decir qué hacer, pero quiero que veas cómo lo hago. Y habrá momentos donde viceversa. Creo que ya lo hemos vivido con alguna tecnología. Yo siento que todavía estoy muy al día y todavía me encuentro cuando me voy a jóvenes o algo así, que hay muchas aplicaciones que no sé ni cómo se llaman, mucho menos cómo se usan. Pero aquí David está haciendo este énfasis muy importante, que es nuestro segundo punto: más que proyectos, un futuro eterno. Más que dejarle proyectos a nuestros hijos, les vamos a dejar un futuro conectado con la eternidad, conectado con el eterno, conectado con nuestro Padre. Continuemos. 1 Crónicas, versículo 11 dice lo siguiente: entonces David le dio a Salomón los planos para el templo y sus alrededores. Y a partir de ese versículo hasta el versículo 19 vamos a encontrar que dice: y le dio los planos de esto, y le dio los planos de esto, y le dio los planos de esto, y las instrucciones de aquello. David no nada más le va a decir: oye, esto es lo que corresponde a ti. Va a pasar todo su conocimiento, va a pasar su sabiduría, va a decirle: aquí está todo lo que sé, aquí está todo lo que hemos descubierto, está a tu disposición. Es una manera de decirle: aquí está propósito, aquí está una herencia. Pero para hacer esto se requiere ser un padre o un líder muy seguro, porque va a llegar el momento en donde le vas a decir: ¿sabes qué? Yo hasta aquí he llegado. Hasta aquí hemos descubierto, hasta aquí hemos sabido cómo hacer las cosas. Pero hoy súbete en mis hombros porque vas de aquí para arriba. Hoy súbete sobre lo que yo he construido, incluso sobre quién soy, porque de aquí tú vas a llegar mucho más alto.
Hace unas semanas fuimos a Chiapas con los intensivos. ¿Se acuerdan de los intensivos que hace poco los graduamos? Cerramos con un viaje en Chiapas. Y llegando a la selva, conocimos al pastor que nos hospedó. Y en menos de 24 horas yo ya tenía al pastor en categoría de héroe. Realmente una persona increíble, servicial, humilde. Un hombre que tiene 35 años haciendo iglesia en la selva. Y tiene abiertas más de 45 obras. Y yo lo veía y cómo ha entregado su vida y cómo literalmente la ha puesto en riesgo, la ha perdido y Dios se la ha devuelto. Así como un paréntesis rápido, cuando estábamos platicando nos llevó a una comunidad donde ya tiene una iglesia y veía que había mucha respuesta y decía, oye, aquí toda la comunidad es creyente. Y me decía, de hecho, es un gran testimonio. Y en la noche cuando estábamos cenando me platica el testimonio y me dice, yo venía a compartir esta aldea y me cerraban la puerta y se escondían. Me dice, yo los veía. Entonces iba a la casa, pero me veían, se escondían, cerraban las puertas y no me contestaban. Y había veces que podía pasar media hora y media hora se quedaban callados adentro de sus casas. O sea, realmente estaban cerrados. Es una comunidad Tzeltal, es una comunidad indígena. Él tiene obras con la comunidad Tzetzales, Mayas y Chol. Y en esa comunidad batallaba y no. Hacía eventos, hacía cosas, no había respuesta. Un día preparándose para hacer un evento en un terreno que había ahí para traer gente, toca cables de alto voltaje 220 y sale volando. 220, si alguien sabe algo de electricidad, es suficiente para que ya no existas. Pues así se fue de ahí. Quedó fulminado, así se lo llevan y para la gente el Señor murió. En el hospital, para no hacer la historia muy larga, Dios los salva, Dios los sana, dicen es un milagro. Y el discurso y el testimonio que salía de los doctores y de la gente es Dios está con este hombre. De modo cuando regresa a la aldea ahora corre porque piensa que está viendo un muerto. Entonces te vimos morir y luego el testimonio empieza a correr de Dios está con este hombre, estas palabras. Y eso es lo que abrió las puertas porque dijeron, ok, Dios está contigo, ¿qué nos tienes que decir? Hoy casi toda la aldea está a los pies del Señor. Es algo impactante. Entonces, esto es más para un poquito y tiene 35 obras así. Entonces, yo lo tenía en categoría héroe. Al segundo día estamos en otra comunidad, estamos haciendo otros proyectos y estoy con una persona más joven. Y estamos platicando, no sé quién es, pero puedo ver que es alguien con influencia ahí, algún líder, porque lo veía cómo coordinaba o daba instrucciones y decía, ha de ser el líder de esta región o no sé. Un hombre muy interesante, igual muy humilde, muy trabajador, veía que tenía una influencia grande con los adolescentes. Pasaron unos minutos y descubro que es el hijo de este pastor. Y cuando descubro eso, ahora mi categoría de este pastor acaba de irse otra que no tengo ni siquiera nombre para decirle, pero en mi corazón empezó a ver algo que decía, Señor, yo quiero vivir como ese hombre. Que sabe construir y entregarse por completo, sacrificarse para el reino, sin olvidar a su familia. Y levantar una siguiente generación con esposa e hijos que está sirviendo al Señor, que están trabajando ya con la siguiente generación. Yo decía, Señor, quiero que ese sea mi modelo. Que me pueda entregar al reino, pero que me pueda entregar a mi familia y juntos que sean el testimonio de mi vida. Yo veía a este hombre, decía, qué increíble, ha entendido esto que estamos hablando de la importancia de ser obedientes con Dios a lo que nos ha llamado, pero de ser obedientes a levantar a los que vienen detrás de nosotros. Seguimos. Primera de Crónicas, capítulo 29, siguiente capítulo. Versículo 2 dice, usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y de otras joyas costosas, y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. David en su reinado empieza a juntar cosas para este templo. Pero cuando llega este momento en donde le va a ceder a Salomón el reinado, dice, no nada más lo que he juntado, ahí van mis tesoros también. A los que les gusta las cartas y eso diría all in.
Ahí va todo lo que tengo. Ahí va todas mis posesiones. Está diciendo, creo en lo que Dios está haciendo. Creo en lo que Dios está haciendo y va a hacer en la siguiente generación. De hecho, esto fue un acto tan generoso y tan extravagante que quiero que vean lo que hace el pueblo. Vean la respuesta. Dice, entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente. Ese fue un día de gran generosidad. Todos creyendo en los planes de Dios que iba a seguir haciendo en Israel ahora a través de la siguiente generación encabezada por Salomón. Esta cuarta característica es siembra en las siguientes generaciones. Te digo esto, sembrar no es pérdida. A veces podemos sentir que, híjole, es que ¿cómo siembro? Pues nada más velos, están muy verdes. Lo van a tirar, lo van a echar a perder. ¿Alguno ha pensado así? Yo he pensado así. De repente es como, ay, mira, todavía no es el momento. Y no estoy hablando de una sembrada sin sabiduría, pero sembrar no es pérdida. David confiaba en la fidelidad de Dios más que en lo que sus ojos podían ver. ¿Y cómo sé esto? Si vieron, comencé con el versículo 2 y no con el versículo 1. Y vean lo que dice el versículo 1. Dice, luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo, mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. Él podía reconocer que Salomón no estaba en punto, que todavía lo ve joven y sin experiencia. Es su papá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de aquí tienen hijos adolescentes, jóvenes? Y tú dices, yo sé lo que tengo en casa, sé el talento que tengo en casa y sé cuánto batalla para despertarse antes de la 1. Sé las habilidades que tiene, pero sé que también no sabe operar una lavadora. Y sé, y lo conoce, ¿sí me explico? David lo conoce. Y esto se lo está diciendo al pueblo. Esto es tener demasiada seguridad. Si yo tuviera que dejar a alguien en mi cargo, cualquiera que sea el cargo, yo diría, este es el hombre que necesitan. Esta es la mujer que tiene que quedar. ¿Por qué? Porque quiero traer seguridad. Aquí David le dice, sí, está joven y sin experiencia, pero Dios lo ha elegido. Y por eso estamos poniendo toda la confianza, no en él, en Dios. Este entendimiento es una visión más alta que hoy quiero poder transmitirnos a todos nosotros. Que podamos creer en lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que va a seguir haciendo en las siguientes generaciones. Que podamos ver más allá de sus ojos. David fue partícipe de que alguien viera más allá de sus ojos. ¿Se acuerdan la historia que les platiqué cuando lo ungieron como rey? Ante los ojos incluso de Samuel, David no era, pero Dios claramente lo había elegido. Hoy Dios nos ha dado una generación, tanto en hijos como generación en general que viene detrás de nosotros, que sabemos que Dios va a obrar a través de ellos. Creámosle a Dios, sembremos en la siguiente generación. Y David hizo esto sin rivalidad. Y este es uno de los temas que predomina cuando hablas de transferencia generacional, aún en lo laboral. ¿Por qué? Porque hay choques, hay maneras de hacer las cosas diferentes, pero principalmente porque hay contextos e historias diferentes. Piensa en David de esta manera. David comenzó desde abajo. Algunos se pueden identificar con esto, con David, la historia de David. Le tocó comenzar desde abajo. Supo lo que es pelear. Supo lo que es sudar la gota gorda, diríamos, ¿no? Le tocó que lo persiguieran, vivió en cuevas, o sea, no tuvo muchas comodidades. Realmente el proceso de David fue muy largo, lo intentó matar hasta su familia. Se tiene historias de terror. Y David ha llegado muy lejos. A algunos esto les puede resonar, ya sea porque lo hayan dicho o porque se los hayan dicho. Pero David tenía todas las pautas para decirle a Salomón, ay Salomón, tú naciste en cuna de oro. A tu edad, y empezar David con la lista. ¿Alguna vez te lo han dicho? A lo mejor lo has dicho, a tu edad yo ya hacía esto. Cuando tenía tu edad, Salomón, yo ya tenía 5 hijos y era responsable de ellos. Y tú no puedes guardar esto. David tenía todas las herramientas para poder decir, mi historia me da la autoridad y el peso para decirte que tú no estás listo. Pero eso sería entrar en rivalidad.
Porque algo que entiende es que Salomón efectivamente no creció en esa atmósfera, él creció en el palacio. Sus retos fueron abismalmente diferentes, pero que sean diferentes no niega que esta generación también tiene sus propios retos. Retos que probablemente tú y yo no conocemos, porque la misma lucha y carrera que venimos haciendo a nosotros ya nos tiene en una posición con una madurez o algo que no nos permite empatizar con su realidad. Yo te quiero decir, sus retos, sus dificultades son tan reales como las tuyas. Ponía un ejemplo en la reunión pasada, decía un ejemplo práctico. A ti y a mí, o la generación que viene corriendo, nuestra presión social se limitaba a los amigos de la cuadra. Esa era nuestra presión social. Hoy en día tiene redes sociales y se tiene que estar cuidando, y la presión social tiene que ver con miles y miles de personas. Tú y yo no sabemos eso. Hay maneras de hacer las cosas. La influencia te llegaba del vecino. Hoy en día tienen acceso a todo el mundo. Hay retos tan diferentes que creo que ambas generaciones necesitamos tener la humildad para conocernos y recibir sabiduría. Los hijos recibir sabiduría de los padres, y padres tener la humildad para poder aprender y entender lo que están viviendo la siguiente generación para poderlos aconsejar. Este entendimiento de poder hacer algo más allá de lo que mis ojos están viendo, de sembrar en la siguiente generación, es algo que me resuena con una frase que leí de Elton Trueblood que dice: cuando un hombre planta árboles bajo los cuales sabe muy bien que nunca se sentará, ha empezado a descubrir el significado de la vida. Otra versión, otra traducción de esta frase dice: cuando un hombre empieza a plantar árboles cuya sombra nunca disfrutará, ha empezado a entender el principio de la vida. Yo quiero que esto pueda resonar en nuestros corazones. El reino de Dios se está estableciendo en nuestro tiempo, definitivamente. Pero ha venido estableciéndose desde antes que tú y yo existiéramos. Y va a seguir cuando tú y yo ya no estemos aquí. De modo que te invito a que podamos levantar nuestra visión. Las formas de ayer ya no son las de hoy no serán las de mañana, pero Él sigue siendo el Rey ayer, hoy y por los siglos. Y en eso creemos, eso empoderamos y en eso vamos a sembrar. En creer que el reino de Dios se está estableciendo y se va a establecer hasta que Él vuelva. Hoy quiero ir cerrando con algunas aplicaciones y, como decía hace rato, este mensaje encuentra su aplicación directa en los padres definitivamente. Si eres padre, este mensaje es para ti. Creo que es su primera aplicación. Y hoy te quiero recordar estos puntos. Padre, reconoce los tiempos. No te esperes hasta el final para levantar a la siguiente generación. Que en humildad podamos levantar a la siguiente generación. ¿Y sabes qué? ¿Sabes algo increíble de los patriarcas? Que podían disfrutar ver a la siguiente generación levantarse y empezar a correr. Modela una vida de fe a tus hijos. Enseña, pero modela, vívela. Pon el ejemplo y dale explicación. Vamos a ocupar las dos, papás. Y transmite, empodera y siembra en la siguiente generación. No es pérdida, sino todo lo contrario. Pero para cerrar, hoy quiero hablarnos ahora sí a todos, como generación. Porque por más joven que estés hoy aquí, somos parte de una misma generación. Somos parte de lo que se está viviendo en México en este tiempo, de lo que se está viviendo en el mundo en este tiempo, todos juntos. Algunos de aquí, y esto creo que es muy preciso, algunos de los que están en este auditorio recuerdan cómo se vivía el cristianismo en los 80s. Algunos de aquí les tocó vivir este despertar en los 80s en México. Algunos incluso estuvieron en el estadio de béisbol en los 80s, en los 90s. Se llenaba. El de los sultanes se llenaba. Había campañas evangelísticas, había sanidades, había cosas increíbles que muchos de aquí recordamos. Pero hoy estamos, y como lo decía, hoy Dios está haciendo grandes cosas entre nosotros. Las formas cambian, Él nunca cambia. Las temporadas cambian, Él nunca cambia. Las expresiones cambian, pero Él sigue siendo fiel. Él sigue estando presente y va a establecer su reino a través de cada uno de nosotros. Yo te invito a que
tengas la humildad, que tengamos como generación la humildad para reconocer y aprender de los que han caminado mucho antes que nosotros. Que podamos ver la historia de la iglesia y no decir, mira, ellos se equivocaron aquí, ellos se equivocaron aquí, ellos se equivocaron aquí, como muchas veces hacemos. Yo doy clase de historia de la iglesia y he comprado algunos libros de esto, y hay muchos libros que te van narrando y dónde estuvo la falla. Las fallas fueron ciertas, sí. Hace poco encontré un libro donde iba diciendo, y esto podemos rescatar, y esto podemos rescatar, y esto podemos rescatar, y esto podemos rescatar. ¡Oh! Salí inspirado, retado y a la mes entendiendo que en 10 años, en 100 años, no sé cuánto se tarda el Señor en volver, pero en el tiempo que sea, voltearán este tiempo y dirán, esas grandes cosas que hicieron, pero también tuvieron estas fallas. Y es mi deseo que podamos tener la humildad para poder aprender de los que han caminado antes de nosotros, pero también la humildad para preparar, entender, escuchar y empoderar a los que vienen detrás de nosotros. Hoy te quiero invitar a que no te enganches en la lucha generacional. Hay congresos y conferencias laborales acerca de este tema. ¿Cómo lograr la transferencia? Tú y yo tenemos la respuesta. Tú y yo tenemos la respuesta. Cómo varias generaciones pueden trabajar en conjunto. ¿Y sabes cuál es? Es entender que formamos parte de la misma gran historia, la historia de redención y la gloria de Dios. Formamos parte de la misma historia. ¿Sabes algo que me encanta de esta iglesia desde que llegamos aquí? Es que no es una iglesia juvenil, es una iglesia generacional. Es una iglesia que entiende el valor que aporta el tener abuelos, padres, hijos y nietos conviviendo juntos para la gloria del Señor. Necesitamos a cada uno de estos roles tomando su lugar. Abuelos sabiéndose abuelos y no queriendo controlar como papás, pero dando su aporte, su guianza y su sabiduría como solo ustedes la tienen. Papás tomando su lugar, tomando la disciplina y siendo quien guía los pasos. Hijos obedeciendo a los padres. Necesitamos que cada uno de nosotros podamos tomar nuestro lugar con una misma misión: establecer el reino de Dios que viene desde nuestros antepasados y continuará hasta que nuestro Señor Jesús esté entre nosotros reinando con gloria y poder. Quiero invitarte que podamos terminar este tiempo orando juntos. Si te puedes poner de pie y vamos a terminar. Y en un mensaje se dicen muchas cosas. Realmente es mucho contenido, 4 puntos, muchos versículos. Yo te quiero invitar a hacer lo siguiente. De manera personal, pregúntale al Espíritu Santo: ¿qué estás hablando hoy a mi vida? ¿Qué quieres resaltar hoy de este mensaje para mi vida y cómo lo puedo poner en práctica? Es mi anhelo que esto no sea más información en sus cabezas, sino que verdaderamente el Señor pueda resaltar lo que tenga que resaltar. Si hoy quieres responder a esto, comienza en tus propias palabras, decirle: Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando? Abba, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque nos has hecho partícipes de tu obra, aquella que vienes trabajando desde la fundación del mundo y que seguirá aun cuando nosotros partamos. Ayúdanos, Padre, con el orgullo. Ayúdanos, Padre, con el egoísmo. Ayúdanos a creer que nuestro tiempo es el mejor tiempo, Padre. Hoy entendemos que nuestra compañía y tu presencia es nuestra mayor riqueza. Y damos gracias por lo que estamos viviendo. Damos gracias por la revelación que estás dando, pero hoy oramos para que nuestras siguientes generaciones puedan llegar aún más lejos, puedan entender más, puedan expresar la libertad como nosotros nunca lo hemos hecho, puedan expresar la unidad como nosotros nunca lo hemos hecho. Hoy oramos, Señor, para que podamos llegar lo más lejos que podamos y de ahí impulsar a la siguiente generación. Queremos ser obedientes a tu palabra, a tu instrucción. Queremos ser obedientes a lo que tú nos has llamado, como David lo hizo, pero también obedientes en levantar, preparar y sembrar en los que vienen detrás de nosotros. Pon en cada uno de nosotros
la revelación y el entendimiento de que todo lo que hacemos deja una huella por la cual otros caminarán. Aún los más jóvenes que podamos entender, que puedan entender que sus pasos están dejando un legado. Guía, Señor, cada uno de nuestros pasos. Guíanos, Señor, y que el mundo pueda ver a través de nuestra unidad que tú nos enviaste. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. Amén.